vehículo de Jara Italiano, Rivera, y Etañandeco, Árabe, Eñameñe, Eguananí, Jañandeta, Garandura, Ego. Ya llegó Bete hasta su. Se ha que Ureguri puede para Marcelina y ya la mo y yo creo que algo árabe o la egua sote ya esa la moa y así pues apoya egua anime agosto agosto ya hizo ver guaraní y ella sí el mes del idioma guaraní ya ya puedo ir un par 40 años ha tenido está mi amante de Yapo, de Yapo Ape, o a la Marcelina de Yapo, a de mi de fuera de Yapo vive, apenas con árabe y meco ave, de Iburice, la diaré, la catuna para Yuja, este 30 de Yapo, apenas con árabe, ayú, tenía trigo en la Universidad Nacional de Asunción, hospital Santa Rosa de PTI, Artemija, el tipo de Jara que te hago en Villarrupe, a HUP allá, a Jata, pero Juan Pena, ella puta de Urea que se puede dejar a Marcelina, como yo que está en el época a pegar de puta, ya vamos muy bien y con agua, agua y máquina de gato que le paga con el nivel, a pegar ya puta ahí muy bien el mes del idioma guaraní. Así le denominamos a este emprendimiento que nosotros empezamos hace 40 años y cuando empezamos, les tengo que decirle, era el año 1986 y absolutamente mucho no se hacía por el guaraní. Eran esporádicos encuentros, cuando eso existía una asociación de profesores de lengua guaraní del Paraguay. Esa era la denominación y el presidente de esa asociación fue un gran profesor que por muchos años se dedicó a difundir, a enseñar la lengua guaraní. Me refiero al profesor Pedro Molinier. Él era el presidente de esa asociación y yo tuve la satisfacción por muchos años de también ser el secretario de esa asociación de profesores. Y tampoco había muchos profesores, repito, estoy hablando de 1985, 1986, y aproximadamente, como se podría decir contando hasta con los dedos de la mano, la cantidad de profesores no era muy numerosa. Quiero ser más exacto, éramos aproximadamente 200 profesores en todo Paraguay. Y el problema era también que en ese momento, regalando, repito, en 1985-86, tampoco era obligatoria la enseñanza guaraní. Y solamente habían unos cuantos colegios que se dedicaban a enseñar. Y eso es lo que quiero comentarles un poquitito hoy. Nosotros aquí en el Amambay, en estas tres ciudades que están en la frontera, más 97 otros distritos, 100 en total a nivel nacional. Hoy desarrollamos esta actividad donde ya encontramos una población, en su mayoría joven, que hoy le da otra mirada, una mirada positiva a la lengua guaraní. Y el titerío que se acababa, o esa moa, como va de basura, peña de niño guaraní. Y cuando nosotros habíamos empezado esta serie de actividades en el mes de agosto, habíamos decidido
decidido hacer por un mes, porque hay veces, si solamente festejábamos el día, que es el 25 de agosto, el día del idioma guaraní, teníamos un problema con eso, los medios de comunicación, que tampoco eran muchos, había solamente dos canales, eran el canal 9 y el canal 13, y diarios solamente habían dos, que eran muy conocidos, el diario Hoy y el diario Última Hora. Los demás diarios ya aparecieron después y a veces inclusive estuvo clausurado en ese tiempo. Y emisoras de radio, la misma cosa, 5 o 6 emisoras, mi pujo ella es de Guaraní, o mi asayo, pamba, y va de oír Guaraní. Prácticamente el espacio que se le daba a la lengua guaraní era escaso, no había una promoción tan grande como ahora. Yo conozco acá a varios comunicadores, recién estaba escuchando a la profesora Marcelina Laganía en una entrevista que le hacían desde una de las emisoras de radio y ponderando justamente esta actividad. Y una cosa notable es que la gente que se dedica a hacer radio acá hace el radio guaraní y hace el radio castellano y obviamente también se escucha portugués. Yo quiero aclarar siempre que más allá de cualquier cosa acá no tenemos nada en contra de ningún otro idioma, pero siempre le damos la importancia primero a lo que es nuestro. Nosotros no vamos a atacar la entrada del portugués, ni el inglés, ni el francés, pero que es lo que hacemos fortalecernos. Rápidamente me apoye, me venimos a Andúa, Tuizá y Catorreo, el Purú, la Eja de Javi, Penderoga, Penderoga de Mandi, Penderoga, Oejaope, Embajacojape, Pepe, Mensaima, la Peguarani, Ape Bombaretea. Esa es una cuestión muy importante y vuelvo a repetir, el grave problema que teníamos era que a veces hacíamos una invitación para una actividad, por ejemplo, una conferencia como esta, y si él llevábamos a esos medios de comunicación y por A motivos no publicaban, al final éramos nosotros, solamente nosotros otra vez, lo que sabíamos de esa actividad. Y una gran cantidad de gente nunca jamás se enteró. Entonces, ¿qué es lo que cuando esto decidimos? Hacer eventos que duren más, como mínimo 3 días y una semana. Y bueno, cuando llegamos a agosto y dijimos que vamos a hacer algo por el día del idioma guaraní, y al idioma guaraní era culpable, de contener que ya puedo y allí surgió la idea de hacer actividades culturales los 31 días de agosto. Y es lo que empezamos en 1986 y hasta hoy tenemos todo el mes de agosto con una cantidad muy grande, muy numerosa de actividades. Hoy ya por unas estancias, ya se poco ya anda ahí con engaños, pero más poco ahí poco o agosto es ya puedo ir a hacer esto y saber o a ver ya esa paisa y el mismo que cada grupo ya esa guapa esa guapa está mitad del sur está mitad cuñada y ese era el problema que nosotros tuvimos cuando eso había muy poca promoción, ni siquiera era el idioma oficial, y le decía solamente 1, 2, 3 colegios se enseñaba. Recién en 1987 empezó la enseñanza del guaraní en lo que entonces se llamaba ciclo básico del nivel medio. Será el primero, segundo y tercero, lo que ahora es el séptimo, octavo y noveno. Y era como un sándwich, criterio. Antes, 6 años, nada de guaraní, 3 años del nivel medio en el ciclo básico de guaraní, y los 3 años siguientes, nada más. Él va a salir de Saraiva. Y entonces, parte de esta campaña que tiene que ver con el mes del idioma guaraní era hacerle escuchar a las autoridades, sobre todo autoridades educativas, de la necesidad y de la importancia de la enseñanza del idioma guaraní. Y esa fuerte presión que nosotros ejercimos, igual lo recordaba el profesor Pedro Moliniers, que era una persona incansable,
oye, yo para ver a Pelecu, que Guarañoña, Nembate, Enia, que se ara. Ese era su discurso. Y vuelvo a repetir, empezamos la primera edición y hoy llegamos a la edición 40, incluyendo conferencias, seminarios, talleres, charlas, casos en Perú, encuentro con la poesía, encuentro con la música paraguaya, exposiciones de artesanía y una actividad también siempre importante, la actividad que tiene que ver con la promoción de los pueblos nativos, de los pueblos indígenas de Paraguay. Agosto, huella de vida. Y hoy estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Creí que estaba por ahí, pero con caballero, apenas ni en Perú, ya a esa caseta de timba que. Voy a dejar. Niña, por un veo de la vista norte, voy a ver. Ahí, la verdad es que pude tener, ni fuera. Una cosa increíble es lo que ocurrió y ocurre en el Paraguay. Imagínense ustedes que, de acuerdo con el último censo, ustedes saben, estos los datos se dieron a conocer el año pasado, 140.000 personas son nativos, comúnmente les llamamos indígenas. Acá con nosotros están miembros de la nación Paita Veterana, que es el orgullo de la Mapaya. Y quienes más están los Huigá Guaraní, están los Babá Guaraní, y el grupo menos numeroso, Isaquibe, a mí antes protegeña ñega que coge se fuera, o aquí venían de bebé, o iba hoy, son apenas 900 últimas personas los miembros de la nación Guaraní, H. Ya eso lo que era Guayaquil, a mí aprender a TDT, ahí fuera de H, el Guayaquil no es de era una obligación, fue y Yerereguá, que tienen los H, que no tienen los maíz, que no tienen los Huigá y los Babá Guaraní, que están en el entorno, algo que tiene que ver con la fisonomía. Los Pajitas Veteranas, los Babá Guaraní, los Huigá se parecen mucho y se nos parecen. Yo, por ejemplo, fácilmente me voy a confundir con un Huigá, o con un Pajita Veterana, porque no, una Babá Guaraní. Más o menos por la característica. En cambio, el H, bajo de estatura, y carapere, y pieza, y piñe, pajesaje, que son bien. Entonces, ¿qué es lo que los maíz y los Babá Guaraní y los Huigá, cuando le veían, le decían de Guayaquil? De Guayaquil. Aguayá era Guará, dice persona, gente. Aquí es extraño, las ibañas de Ereguá. Las ibañas de Ereguá dice Quito. ¿Cuántas veces se van a ustedes estudiando o allí por donde les toca desarrollar sus actividades? Ahí habrán escuchado, siempre se dice fulano Nicoquí, la fulana Nicoquí. Bo, Qui, y Qui que significa extraño, la ibañas de Ereguá. Y Guayá, Qui quiere decir personas extrañas, que no forman parte de nuestra parentela. En cambio, la expresión guayana, que hoy es el nombre de un país, que pronunciada correctamente esa palabra guayana, porque todas las palabras de guaraní llevan acento final. Debe de preguntar guayana, aná, aguayá, quito agua. Apenas aná dice pariente, ya en el Venezuela. Me ha catado la cuestión de duda. Antigua de Rubén de Silvia de IBM, Dagoñane Aná, ese es nuestro pariente, nuestro familiar. A ubicarlo de entera, haga un emboque a Cuba y mía, y Mario Guardia, esa canción de Aná y Aná pariente y pequeño, lo haga pegar a la gente más Anaí. Anaí es Aná y Penicilea, Canderoga, Venezuela. Algo que dice la actividad Anaí. Anáina pariente, a veces pensaba que Guayana, en Aguará dice persona, Aná dice
el guayaya aquí de que se extraña. Bueno, hecha la explicación, en la región oriental están 4 naciones y los panistas veteranos que están acá en el Mambay y los brigados guaraníes que están desde Concepción, por San Pedro, Caniquelú, Guairaca, Azafá, Itapúa. Ahí espera, me pego a bien, Itapúa, oye, mi sobrino, ellos tienen un total de 3 naciones, panistas veteranos y los guaraníes, un promedio de 20.000 personas, de acuerdo al último censo. 20.000 país, 20.000 brigadas, 20.000 abajo. Pero dije que los H son solamente 900 personas, mías del mismo vivero. Y también hay miembros de la familia guaraní, de la familia lingüística guaraní en el Chaco. Nagacete, Perú, o guaraní ñandeo, de la superfuera. En la mía veía era guaraní occidental. Esos son aquellos que, según se cuenta en la historia, cuando Alejo García, de quien se dice que descubrió el Paraguay por tierra, en 1524 a rebasar de San Pedro, viajó Bolivia, Oecame, vivió en Ijape y Tayú, la tierra de la riqueza, y ese era el famoso Alto Perú. Ojona y en idioma Alejo García, hay 20.000 años de fuera, a Ojo y Ijape Pueblo. Oye, hoy como pueblo no hoy, aunque hija que un pueblo llegué, que estaba en mi casa, que saco, depende de más de mi casa de y es la razón por la que hoy tenemos 2 etnias de la nación guaraní habitando el Chaco Paraguay. En total, nosotros tenemos 6 comunidades grandes que son guaraní parlantes, Oñeje guaraní, México. Visito, les repito, Cuiá guaraní, Abá guaraní, Panita veterana, H guayaquí, guaraní ñandera, guaraní occidental. Luego, nosotros tenemos en el Paraguay una población menor. De los 140.000 que son todos los nativos, se calcula que 100.000 hablan guaraní y pertenecen a una de estas naciones que yo les mencioné, a una de las 6. Las demás naciones hablan otros idiomas que no se parecen para nada ni al guaraní, ni al castellano, ni al inglés, ni al chino, ni al ruso. Son idiomas que ellos tienen, pero que no se parecen, repito, y escuchándoles nosotros a ellos no vamos a entender. Por ejemplo, en el Chaco paraguayo, desde más o menos Puerto Casado, para los que ustedes ubican, de hecho acá cerca para ustedes, el río Apa, bajando hasta lo que es San Pedro, pero siempre en territorio chaqueño, en la costa del Chaco, están por ejemplo los Guaná, los Angueté, los Sanapaná, los Toba y Lengua, y hoy se llaman también el Sep y el Lengua. Ellos son naciones que pertenecen a una familia lingüística que se llama Mascoy, la piña de Mascoy. A la escuela, mi escuela esa de ahí, guaraní, panita veterano, guaraní, guaraní, abá, guaraní, h. A pesar de mi Mascoy hoy, Mascoy guaná, Mascoy angaité, Mascoy sanapaná, Mascoy toda la Mascoy lengua. Si allí les hablo yo de los números, probablemente más de uno de ustedes va a comenzar a pensar qué situación más difícil es la que viven. Los guaná, por ejemplo, son aproximadamente 400 últimas personas. Los abegos cotiver, la escuela ya petera, 400 es la que sobra el lugar. Mi antes más empírico, 400 últimas personas. Los angaité se calcula que son aproximadamente 350, o sea, ibéricas. Los sanapaná se calcula que son 300 últimas personas, o sea, ibéricas. Y los que son un poquitito más numerosos son los llamados toba. Unía 1500 viejas con Ana y Metipa y que Tutúa, la escuela que ya hoy en esta, vas a ver Formosa, Argentina, tu Pepe es a con una mía. Están batidos en el inicio de la Pepe, haciendo el código. Vamos a ver, o tierra y ven en el leve. Bueno,
¿Qué es lo que con esto quiero significar? Que estas naciones que mencioné recién no pertenecen lingüísticamente a la familia lingüística guaraní, porque hablan otro idioma. A un famoso investigador que lastimosamente falleció, un gran amigo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, tenía cada año de Estados Unidos para presentar su trabajo de investigación, el doctor Jean Nicolas Gina. A él se le encomendó el gobierno a través de la Secretaría de Políticas Lingüísticas que haga un estudio con los guaná. Cuya papá es Coahuila 3 años, luego ya me escuela, no sé, llegó, se mandó a hablar de mi hija, y dice, amplia setembro de Cuba, la uña con ahora, amplia setembro de Cuba, eso es súper, para ellos de Cuba, ojo que está más diferente de Guaná. Y cuando yo le hice la consulta de por qué él decía que ya estaban por desaparecer los guaná, él me decía, como personas, como individuos, van a vivir un tiempito más, pero culturalmente, 4 últimas mujeres hablan guaná. 4. Y un tío. El resto ya no hablaba guaná, de acuerdo al estudio que él hizo. Y lo grave es que podían hablar los guaraní, que podían hablar castellano, hablaban inclusive alemán, hasta portugués, pero su idioma ya no estaban hablando. 4 mujeres. El problema es que terminó la pandemia y una de las mujeres falleció. Lo que Gina rescató quedó después en unos libros, que rescató vocabulario de las mujeres. A Pepe hoy venía Pañuay un problema. ¿Y cuál era el problema? Que así como en el guaraní, también en el guaná hay palabras que solamente usan las mujeres y palabras que solamente usan los varones. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa, Seremireco, pero ella no me dice a mí Seremireco, me dice a mí Semena. Y yo le digo a mi hijo, varón le digo Serapí, y a mi hija le digo Serayé, y la mujer no le dice Serapí a su hijo, le dice Semehuico. Y si es varón le dice Semehuico y Baé, y si es mujer le dice Semehuico Ñá. Entonces Semehuico usa la mujer, Iraí usa el hombre. Por ejemplo, si ponemos más casos, nosotros vamos a encontrar palabras que hoy en día ya ellos directamente perdieron del vocabulario del hombre. Solamente quedó lo que dicen las mujeres. Entonces, ese es un caso crítico, que estamos hablando respecto de 400 últimas personas. A Pepe, vaya, ven el día por hoy, y que todo más se me preocupó. Pero ya puedo ver, ya voy a diarias a Pepe. Sobre la costa del Putumayo, nosotros tenemos, por ejemplo, a los Macá, que eran más o menos unas 2.500 personas. La mayoría se mudó a Mariano Roque Alonso, cerca de Asunción. ¿Y cuál fue el problema? Fueron traídos por una iglesia y la condición era, en este caso, ser miembros de esa iglesia y perder ellos su religión tradicional. Lastimosamente ocurrió eso y hoy uno puede ir a ese barrio que se llama Barrio Universo, en el barrio de la ciudad de Mariano Roque Alonso, y nosotros vamos a ver los Macá, pero Macá como por su fisonomía, Jehová de la Macá, y de Pipe, para el por el Macá Mateo. Perdieron su religión, están perdiendo su idioma. Hoy asisten a escuelas donde asisten niños paraguayos, no asisten a escuelas donde ellos pueden aprender lo que es la cultura Macá o el idioma Macá. Ya, muy bien, de por hoy. Y bueno, ¿quiénes más están en la costa del Putumayo? El grupo más numeroso de los que no hablan guaraní, y son llamados Nibaclé. Los Nibaclé, también conocidos, inclusive acá un famoso grupo de música paraguaya, usó los churupíes. A los Nibaclé se les dice también churupí. Ellos tampoco son guaraní, viven en el Chaco, por una parte sobre el Putumayo, y ellos llegan hasta más o menos Manicales de Gatilla o Filadelfia. Y ellos son los más numerosos, se dice que son aproximadamente unas 17.000 personas. A pesar de ir, las traigo 17.000, pero comparado con los guaná o con los aguequeres, que yo les dije son 400, 350, etc.,
17.000. Y allá en la frontera con Bolivia y con Argentina hay otra etnia, otra nación que se llama Manduí. Los Manduí son aproximadamente 250 personas. Y en este hermoso lugar donde estamos en este momento, esta victoria de la gobernación, 250 personas van a tomar de la mitad de esta sala. Si 400 iban a sobrar para Guaná, acá 250 por la mitad, a ver, ya vamos. Ahora vamos a mirar el mapa de Paraguay allá arriba, vamos a mirar hacia el río Paraguay, allí donde está el departamento Alto Paraguay. Y allí vamos a encontrar la parte más alta, la Bahía Negra, Puerto Liano, la Mistega de Tena, enfrente de Brasil y más arriba Bolivia. Amado y Pepe, misma vez, tenía mitenta, ajeno a escuchar más poco. Ambas hoy, a espera de ir, coño, no va a ver que no voy a ocupar y ver. Ojo, ver la religión que va, una caracucho que fuera, o la partido político que fuera, una caracucho que fuera. Vamos a bajar los voy a votar. Hoy los antiguos chamacocos, aparte de ser chamacocos, son los marcos, religiosos e circo. Pese a la de Oaxaca. Y de eso que tradicionalmente fueron chamacocos, allí es donde está la peor parte del riesgo que corren los pueblos indígenas para 160 últimas personas. Y si dije que acá en la mitad entran 250, réstele 100 y va acá, probablemente en este escenario entran parados 160 personas. Con un agravante, a esperar no ninguna de ellas, que iba a pedir, ya no quieren continuar. El ambiente en el que viven es un ambiente muy complicado. Había una nación, se ve que estamos en UPM con ambas, en ella se aplicaron a esperar en James, bebé, no llevemos ahí, que tenía la otra, una hora de calor. El ponamos en 60 grados. Imagínense lo que es sentir 50 grados de temperatura. Nosotros acá los 30, eso ya en el acondicionador de aire, en mi pequeña ventilador, ya de Perú, que es también que yo vivía. Pero ¿qué pasa con 50 grados cuando uno no tiene ni acondicionador de aire, cuando no tiene ni ventiladores, y en un ambiente árido? A Perú y coja, ya es de hoy coja, no hay coja de papá, y que el otro agravante no tienen que comer. Ahí los varones, chamacocos tienen que ir grandes distancias, antes una semana, 2 semanas, luego llegué y fue. Ambas dos cajas de esperar y esperar. Las cajas de ir para en deja esperar uva. O mi mujer va esperando mi abuelo fue. Lo uy fue, o que llegue. Ellos tienen un concepto espiritual muy potente, muy fuerte, donde dicen que la carne de ciertos animales que son violentos al ser consumidos por nosotros nos transmiten esa violencia o esa ferocidad que tienen. Y ellos buscan animales mansos, con espíritus mansos, que piensan los peces, que como tampoco están en la costa del río, no están pescando todos los días. ¿Y qué hacen? Buscan el famoso tatu carrera, ¿verdad? La tortuga. Que hay ustedes a esa joya por acá. Uy, voy a esperar, ya es lo yucay, mira. Probablemente la tradición de algunos cazadores es disparar al animal y traer después en recipientes especiales. Como ellos no tienen conservadoras ni nada por el estilo, traen a esos animales con vida. Se han dado casos donde inclusive ya las mujeres hoy no tienen hijos, conocen el mecanismo de control de natalidad. Correcto, ambas estaba ellos son muy respetuosos de los ciclos de la vida. Sin embargo, hoy llegan a situaciones extremas donde practican lo que se llama el infanticidio, matan a sus hijos, porque ellos dicen, manótate hoy al cuetereí del colegio juvenil, y el elemento más importante, vital, es el agua. Ellos
ellos no disponen. Tienen que caminar grandes distancias para traer poca cantidad de agua. Y no olviden ustedes que esa gran franja del territorio paraguayo, en la zona que estamos hablando, Alto Paraguay, hoy en día pertenece a gente que tiene grandes, son terratenientes, y entonces muchas veces no permite que pasen los indígenas. La situación es muy complicada. 160 únicas personas. Y luego están los ayoreos, que en esta semana pasada se hicieron muy populares, se hicieron virales, muchas veces acá, cuando ayudaron a descubrir a esta persona que se había perdido en la famosa reserva, en el Parque Nacional Cerro León, que es la zona tradicional de los ayoreos. Un ayoreo que llega de Moro, a llegar que se refiere a Picayobay. Ellos usan una zapatilla, ya eso de zapatilla, que hacen de la piel de la tortuga, hacen esos zapatos en una forma rectangular. A Ecuador batalla de Iguay, o batalla de Guapo, ¿verdad? Que eso es la pinta de Iguay. En cambio, nosotros, si ustedes se fijan, su calzado siempre tiene una punta que indica la parte de adelante. Como ellos hacen en forma rectangular, hay pero mozán de verdad, un mozán. Le ponen un correo que ellos hacen con la fibra del caraguatá, acá hay zapatilla, acá hay un poco de bueno, estos ayoreos, repito, también conocidos como moro y también conocidos como Picayobay, otra vez tienen dos vertientes, así muy conocidas. Está un grupo llamado Toto Bielosores, que es un grupo que hoy en día está reducido. Ese es el uso que fue la pecado, hace aproximadamente 1986. Y cuando se les trajo, ellos comenzaron a aprender nuestra cultura y prácticamente a perder la suya. Y quedaron en el monte una partida, y entre ellos están, por ejemplo, llamados Hidalgo-Soes. Y los Hidalgo-Soes son conocidos como los silvícolas. ¿Qué significa silvícolas? En este caso, nativos, indígenas, originarios, que no conocen más que el lugar donde viven. Es decir, por ejemplo, como están allá en el Chaco, entre Maricales Tigarrilla y Bolivia, ellos no saben, por ejemplo, que existe Maricales Tigarrilla con ese nombre, ni se imaginan que hay Maricales Tigarrilla. No conocen que es Bolivia, no conocen que es Santa Cruz de la Sierra. No saben que el territorio donde ellos se llama Paraguay, que acá hay el presidente, que acá hay el gobernador, que acá hay el concejal departamental, es decir, su mundo está reducido solamente a su entorno, y a ellos se les llama silvícolas, unidades iguales de ellos son en total todavía entre el territorio paraguayo y la parte que vive Bolivia, lo que están en el territorio paraguayo que se calcula que son unos 2000 indígenas ayoreos. Esto para que tengan una idea de cuando nosotros hablamos y nos referimos a los guaraníes, primero como les dije, y después de hablarle a ustedes de las demás naciones. Hoy en total, si de acuerdo con el INDI, son 19 naciones. Anteriormente eran 17, hoy son 19. Probablemente van a ser 20. Y son los últimos que quedan, 140.000 personas. ¿Dónde están esos? Ustedes ven acá en esta imagen que les estoy mostrando. Acá había quedado un poco más. Acá dice otros idiomas. Y ustedes van a ver ahí que otros idiomas dice 2,1. En ese 2,1, 1,3,4% población nativa indígena. Y la otra, ese restante, si quieren ustedes, ese 2,1 es población de inmigrantes que viven en Paraguay. El caso de los brasileños que viven acá, el caso de los alemanes, el caso de los orientales, el caso de los árabes. Pero fíjense que en la población total, que somos de 6 millones de habitantes, 38,5% de 6 millones, 109.000, 38,5% habla solamente guaraní. Ya no hablo de pueblos nativos, estoy hablando de Paraguay, que solamente hablan guaraní. 38, si quieren por un ratito, diga que ya vamos a mí, la 40%, 6 por 4, 24.
son 2,5 millones de paraguayos que solamente se comunican en guaraní. Entre ellos niños, ellos jóvenes, alumnos, alumnas, acá esto que es, hay varios docentes, acá está el propio secretario de Educación. Y bueno, ¿qué es lo que con esto quiero decir? Mira, ya me llaman de ahora. Temba illa, temba yetucúa, que habla castellano en un teléfono. Qué triste es cuando uno llega a ciertos lugares, en particular de las escuelas, inclusive a los colegios, y ver a niños que observan al docente con una boca abierta, mañana que por andar su fe en San Capa, lo que quiera ver sobre castellano, una capa banda. A ello se ve, de pico reportaje de guaraní, que es por año que tiene. Ahora en un recurso guaraní, debe llegar a un hueco a la que a niña tubolana. Esa es una realidad que nunca tenemos que perder de vista y que nos toca a todos. No hay que ir de acá en el fondo de Pedro Juan, en el fondo de Villavista, en el fondo de Capitán Pau, de donde sea, de Cerro Corá, no importa dónde. Puede estar en Gazapá, puede estar en Bucú, puede estar en Itapúa. Estamos hablando del 40%. Y esa gente necesita que se le comunique todo lo que ocurre. Por eso yo particularmente siempre celebro y felicito a las instituciones públicas y privadas que promueven el guaraní para el tratamiento con la gente. Qué lindo es cuando, insisto mucho en los medios de comunicación, la gente que hace radio, la gente que hace televisión, usa guaraní. Voy a ir a un brinco de lugares con el duro guaraní, ya me saca. Ahora, sacar con el duro guaraní. Y esa es la forma de contestar los derechos humanos del 40% del Paraguay. Qué felices acá, entre todos ustedes, incluido yo, de poder hablar castellano y de poder tener un montón de información en castellano. Pero qué infelices aquellos que solamente hablan guaraní. Nosotros hablamos en Paraguay de una república que tomó como sistema de gobierno la democracia. Y la democracia básicamente implica lo siguiente: la integración de todos. Si yo solamente integro al concepto de la democracia a lo que habla en castellano o a lo que habla guaraní castellano y excluyo a los guaraní hablantes que son un 40%, entonces ¿qué democracia es esa? No es democracia, que hay una parte que quedó afuera. Pero vamos a suponer que estamos todos, nos integramos. Pero ¿qué pasa cuando en esa democracia solamente participan los que hablan castellano y los que hablan guaraní castellano, y aquellos que hablan solamente guaraní no participan? Espera. ¿Y qué? Ya porque hoy está en la primera activa, a ver si parece siempre que afuera que resolvente en la pena, se cocina ¿quién dice eso? No van a hablar. Cuando a veces se le plantea la solución a un problema y como una persona con derechos cívicos, lo único que hace es renunciar. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones académicas, intelectuales para poder decidir en una cuestión. Y es terrible que eso. Ya iba. Ay, miramos la de Yucabá, 7 años acá, 7 años acá. Ahí va, la de Yucabá. Pero nosotros tenemos esa realidad. Por eso la gestión, repito, de las autoridades que promueven esa integración y la participación de todos es fundamental. Hoy acá en nuestra sala están hermanos que son hermanitas vegetales. Y es feliz, se sienten, nos sentimos nosotros, yo particularmente, que venimos siento, y me imagino que todos, porque ellos son parte de esta sociedad. Ellos son los dueños originarios de esta tierra. Ahora va a ir para 140.000 últimas personas. Ojalá que todos los esfuerzos se hagan para seguir ayudándoles a que sigan creciendo. Ellos tienen su artesanía. ¿Por qué no vender la artesanía indígena? ¿Por qué nuestros embajadores, nuestros cónsules, no se dedican a vender la producción indígena, sino la producción campesina?
que hace muchas veces me tocó ir acá en la Mambay, cuando por la gobernación, la municipalidad, en este caso de los distritos que mencioné, que normalmente es lo que hacen, generan espacio para exponer los productos agrícolas o productos artesanales, y esa es una manera de colaborar. Y más lindo todavía cuando todos compramos esos productos. Pues de Paraguay yo vi la Ibaía, siempre me está tranquilo para que le va a Añade ya cuando iba ahí, que le muy casi Ñande hoy ya murió. Allá no podía. A ver, iba. Nosotros tenemos que darnos nuestro lugar y tenemos que comprar primero lo que se produce en Paraguay y después todo de afuera. Es increíble, eso nosotros justo en nacional allí pedimos rebaja. Pero cuando se trata de la marca extranjera, mi último modelo, de pagar 10 veces, pero la Paraguay mía, ya pueden hacer 10 rebajas, la que de equipo apoyo. Es muy bien hacer. Yo creo que esa es una cosa que no se merece un compatriota. Un profesional, a veces un docente, a veces un arquitecto, un ingeniero. Muchas veces cualquiera de afuera viene y se pasa acá diciendo que es mejor. ¿Y por qué? Porque nosotros le damos la oportunidad. ¿Cuántos acá de nosotros mucho mejor que esa persona? Pero ya esa mujer superior. Tiene que llegar todavía el día que nosotros nos demos nuestros respectivos lugares. Y eso se empieza por la casa. Y empieza también por apreciar lo que producen nuestros hermanos indígenas y lo que producen la parte de esa gran población que es guaraní hablante Paraguay. Y de ella hablamos de Paraguay y Cuba. No llega por Italia, llega por Piracuba. Amamos el Japón. Que tiene Garay, los juegos por el Japón. Era y mío que era un pequeño ya. Lo voy a ver, nada de esa cancha de padre, ahora ya. Ahora es libre, ahora ya puedo tiempo. Ahora ya puedo ahí con nada. Pero lastimosamente no tiene lo que se llama una calificación profesional, porque la escuela no la ayudó a crecer. Ustedes saben que la mayor causa de deserción escolar en Paraguay, mucha gente dice problema económico. Yo admito que existe el problema económico. Hay otra gente que dice problemas de salud. Oí Jaina Siva, oí Ceboquía, que tal que tiene problemas de yodo. Son los problemas así muy frecuentes, pero definitivamente tampoco es la mayor causa de deserción escolar. Otros dicen problemas viales. O fija a ética por el bajo o el ahorro. Yo sé que eso existe también, pero ¿saben cuál es el peor problema? Que nadie quiere admitir el hecho de la comunicación. Cuando, repito, la escuela, con sus docentes, con sus libros, con sus exámenes, funciona en castellano. Y la criatura que viene habla guaraní. Yo siempre suelo contar, y quiero que me disculpen, voy a volver a hacerlo, porque me parece que es importante, porque yo pasé por eso. En esto que estoy contando de esta hecha en duda, recuerden que se llega a saber, yo suelo contar, yo crecí un buen tiempo, mucho tiempo en el interior, en un lugar muy retirado, en Cazapá, con más de 100 kilómetros de camino de tierra. Llegar a Yumpi, que era la ciudad de que estoy hablando, era como llegar al infierno. Para llegar uno podía tardar a veces de 12 horas, en tren uno tardaba casi 14, 15 horas. Y yo vivía tardar 15 kilómetros más adentro. De Yumpi era el infierno, yo vivía 15 kilómetros adentro del infierno. Amateo y San Antonio, que acá estaba agua, Guaraní, es que él, Guaraní, nada absolutamente yo sabía en castellano. Y le tuve a mi abuelo, porque yo siempre los recuerdo que decía, ay, que le corta la escuela, hay corta gente de bebé. Una cosa increíble, corta gente se viene a era gente. La escuela viajaba, no corta seguir la gente. Y recuerdo que ya cuando yo cumplía los 6 años, a una semana de iniciarse las clases,
Papel se paqueta, la cota de veo por ahí pata de ver, de donde no menos. Y que llegue a una piqueo y cota de esa, y otra mitad de fuera, de cota un año, se tú a ese. Así de que hemos ido hoy, se inventa no quién. Se de que hemos ido hoy, avisamos en la. A pesar de mañana sería se inventa otro. A segundo dice, porque tal tiempo llega ahí, ya vamos a ir a la ciudad, un poquito a veces me a ver en poquita. Tal cual, yo creo eso, salimos, entramos, fue con la sarambina, se hace la mañana, el sol hacia abuela, siempre hago mi a la segunda, la profesora a mi oficina, donde tengo a mi firmó y hasta ahora yo digo, suelo decir lo que decía cuando yo lo único que decía es que tema meta. Y aquí vamos en castellano. Una miserable palabra, o sea, ellos en la mañana, por ejemplo, del tema, se para ni me cago por ahí. Y terminaron varios días de clase. Y tuve eso de ser abuela me dio la ventaja de que yo, todo lo que ocurría en la escuela, aprendía la guía con mi abuela que me contaba para mí. Pues tú a ver ese tipo ahí para de 4 horas a fin pero había pruebas que ahora no me pertenece. Hoy se ve que vaya para la mente de amor. Y llegó el momento, que solo recordando yo, renegando de esta situación, un día le digo yo a mi papá, las hace 20, ¿sabes? Pero es capaz de gente. A más que la cosa de uno, no es el instinto que me dio de cosas que hace de otra forma ligada a mi hermana, la ligación. Yo suelo decir 3 años pasados para que yo haya aprendido. Hoy hablo perfectamente los 2 idiomas, no tengo ningún inconveniente, pero lo que yo sufrí es lo que mucha gente sigue pasando. Yo aguanté porque mi padre me mostró pero yo sé que hay mucha gente que deja la escuela. Y siempre suelo recordar en ocasiones como esta una frase lapidaria que me tocó escuchar a un paraguayo, un campesino, en una ocasión que yo venía iba de Caguas hacia Asunción, cuando hablaba con este señor, él me había preguntado, ¿qué hablan un tanto en el novio? Me dice, de eso, papá. O sea, la intervención fue de cara, hamburguesas. Y venía a dejar los primos, se ha porque dice la fe, pero a no me en la escuela. Cuando me dijo eso, yo reaccioné y le dije, más rápido que nos meta, apenas cojo mi mano con la mano. Y lo que él me dijo me marcó, o por ello, la idea de progreso. Hoy en la escuela a la escuela de Jesús. ¿Qué puede haber algo más claro que eso? Porque en la escuela poco fui, pero la escuela de Jesús. Ni la clase, ni los libros, ni nada. Bueno, esto es simplemente para justificar 40% de paraguayos viven en este mundo. Es increíble en el ámbito universitario que muchas veces inclusive esa persona que es adelante hace un enorme esfuerzo para expresarse en castellano. Y me tocó, después de la pandemia, en 2023, me invitaron para una defensa de tesis de la carrera de Derecho en Coronel Oviedo. Yo había ido y estábamos en la mesa, estábamos 3 profesores. Entra la persona, un muchacho joven, y hace su presentación. Y entonces, como que más o menos adiviné lo que estaba pasando, porque ya me di cuenta que tenía ciertos errores de concordancia, que no le salía bien la S en algunos casos. Entonces yo le pedí permiso a los 2 profesores y le dije, ¿será que puedo intervenir? Y de acuerdo a eso, pedirle a usted algo. Sí, adelante, profesor. Y le pago al muchacho y le digo, está poniendo por nada, debe ir bajo. Ahí le ponen, debe ir bajo. Que haga, pesa te abajo.
tipo original tu con la guaraní, en Juan a perder en serio guaraní, te apañé ese castellano, si no manamos de niña no puede castellano. Y de por antes era una cantidad de mi hija, cierto proceso, no se forzaba el castellano. Ahora, a mí me van de cuatro, ahora no es este problema. Pero el profesor formó muchas adelante. Hizo una defensa, pero de novela. Nos levantamos y nos aplaudimos. Y él decía que ya se haya por ahora, no ya como en castellano. Y estamos hablando de una persona grande, ¿cuánto? 25, 24 años. Pero a la niña no por la puerta. Ese tipo de situaciones nos muestran la realidad. ¿Cuántas veces acá en el centro de salud, probablemente, o en algún otro centro asistencial, lo más común es repetir las enfermedades orales? Andecoy, se acá de Yucatán, Andecoy Paraguay que le comunicó a gastroenteritis. A ver, para ver cómo cambio a ver, de hoy que Yucatán. Ama ella, yo creo que la gente no me quiere hablar de la gente. El único caso en el mundo, la paraguayita no quiere. Ni la argentinita, ni brasileñita, ni norteamericana, ya un lado la gente no quiere la Paraguay. Dice ya. Ahora, ¿cuál es Moja? Hacia a clave de una cadena que va Fernando Lamora, Peña Silveria, está llegada en nave a Eva por un cebo de vela. A ver, es visible mitad. A ver, a ver,